Bienvenidos al Rincón de tu Arco y seguimos con este proceso democrático de conocer a los aspirantes a la alcaldía de Cali. Un espacio que le está brindando a todos, sin excepción, la posibilidad de exponer cuáles son sus propuestas, quiénes son, para que los caleños sepan quiénes podrían llegar al primer cargo de la ciudad. Y hoy me acompaña Jorge Vélez, del sindicato en Cali. Bienvenido. Wilson, muchas gracias, muy amable, muy formal por tu invitación, por este espacio, como tú bien lo indicas en la introducción, por abrirnos los espacios para que los que nos ven conozcan las propuestas, las ideas, de dónde venimos, y creo que eso es muy importante para tomar decisiones que se deben hacer próximamente en la ciudad de Cali. Bueno, arranquemos. ¿Quién es Jorge Vélez? Bueno, Jorge Vélez, Jorge Iván Vélez Calvo, soy una persona que vengo de la comuna número 12, de Estrato 2, Barrio El Rodeo, hijo de Luis Alfonso Vélez y Carmen Tulia Calvo, y digo Carmen Tulia Calvo como final porque fue la mujer que, pues, madre cabeza de hogar, que me dio absolutamente todo. Me criaron mis abuelos, hombres campesinos. Vivimos en los inquilinatos de El Rodeo, de doña Gladys, de don Jerónimo, de doña Beatriz, me recuerdo tanto, en el barrio Asturias, y de ahí pasamos efectivamente a vivir en el barrio El Paraíso, donde pues está... El Rodeo, un barrio difícil. Difícil, y para esas épocas un barrio muy difícil, Wilson, complejo, delicado. De hecho, muy poco lo frecuentaban, los taxistas los dejaban bien sea en la autopista, Sí. los dejaban en la troncal. Entonces vengo de allí, vengo de vivir en el barrio El Paraíso. Estudié mi primaria en una escuela pública, la escuela de la señora Jael, la escuela de Santa María Goretti, en el barrio El Paraíso. Y mi bachillerato lo terminé en el Centro Profesional de Estudios Técnicos y Financieros. Yo, Jorge Iván Vélez, soy bachiller industrial en electrónica, y de allí tuve la posibilidad, debido a la situación económica, digamos, de la casa, de tomar la decisión de estudiar en el SENA. Entonces, después de una importante lucha, logro, Wilson, ingresar al SENA, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a estudiar mecánica en el municipio de Buga. Es decir, Wilson, me trasladaba todos los días, desde las 5 de la mañana a Buga, a estudiar mecánica con modalidad de aprendizaje. Estuve allí estudiando y logré obtener el patrocinio de las empresas públicas municipales de Cali. O sea, fui patrocinado durante la etapa lectiva y la etapa productiva por esta importante empresa del suroccidente colombiano, en Cali. Estando como estudiante, di luchas y peleas conjuntamente con el sindicato para que los estudiantes, que en ese momento eran de muy buena calidad, y somos de muy buena calidad los SENAs, pudiéramos tener la posibilidad de participar en los diferentes concursos al interior de la empresa. Logro hacer esa importante lucha, logro concursar, logro quedar en un cargo al interior de la empresa, y comienzo desde abajo como ayudante liniero a hacer mi carrera en ascenso al interior de la empresa. Es decir, desde abrir huecos para hincar postes, para lo del sistema de la red de distribución local en Cali en energía, pasar como liniero 2, liniero de liniero y liniero de emergencia. Y paralelamente, Wilson, tuve la posibilidad de estudié, soy un hombre profesional, soy administrador de empresas, tengo una maestría en Derecho con énfasis en Servicios Públicos del Externado de Colombia, tengo otra maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la misma universidad, con titulación de la Universidad de Nueva York en Políticas Públicas, y estoy adelantando los estudios, próximo a terminar, de un MBA con una Universidad Internacional de Valencia, España. Además de los diferentes diplomados que he tenido en materia de servicios públicos y especialmente en materia de temas laborales, convenciones colectivas, etcétera. Entonces, ese es Jorge Iván Vélez. Vengo de un estrato humilde de la ciudad de Santiago de Cali, de la comuna número 12, del estrato 2, y ese ha sido, digamos, entre comillas, Wilson, el desarrollo que he tenido, pues, en la ciudad de Santiago de Cali. ¿Por qué el sindicato aspira a llegar en su cabeza a la alcaldía de Cali? Interesante pregunta, Wilson. Interesante porque no es Jorge Iván Vélez, sino es el sindicato, una organización sindical de 85 años de historia, Wilson, defendiendo las empresas públicas municipales de Cali, defendiendo lo público y defendiendo esta importante empresa, no únicamente para los trabajadores, sino también para la comunidad, y especialmente encaminados a la necesidad de que las tarifas de servicios públicos domiciliarios sean unas tarifas acorde a los caleños y las caleñas. Cali es una ciudad pobre,
básicamente el 80% está en el estrato 1, 2 y 3, y de allí la necesidad que siempre lo hemos discutido, lo hemos peleado, de salir a pelear, a luchar, porque la Encali sea pública, porque creo en lo público es viable, lo público es rentable, pero también lo público pues debe ser acorde a que una ciudad que, reitero, es pobre, pues tenga unas tarifas importantes. Fíjese usted, Wilson, es estadística, del 100% de cualquier ciudadano, el 40% lo invierte en el pago de los servicios públicos domiciliarios. Y cuando digo públicos domiciliarios me estoy refiriendo a todos los servicios públicos: energía, acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones, pero también pasa el gas, también pasa el cable operador, etcétera, etcétera. Entonces se gasta el 40%, es decir, que si se gana 1.400.000 pesos, Wilson, van destinados al pago de las tarifas. Entonces, Sintra Encali la ha pensado desde esa lógica, pero además porque Sintra Encali también ha acompañado diferentes luchas, propuestas, debates y peleas de lo público en la salud, en la educación, en la Universidad del Valle, como una que sigue siendo universidad pública, en el SENA, donde yo vengo del SENA, entonces lo hemos peleado porque han querido que el SENA, desde las políticas públicas de diferentes gobiernos neoliberales, que el SENA se acabe, y el SENA es excelente, es la universidad de los pobres, y que esté allí. Pero además porque Sintra Encali también ha estado, Wilson, debatiendo y sintiendo de las políticas públicas, y ha querido y quiere estar en el ejercicio donde se toman las decisiones de poder, que es la política pública, pero también en la administración de esta ciudad. Y por último, pues porque también nos hemos recorrido el territorio, Wilson. Yo llevo 30 años recorriéndome el territorio. Te dije ahora que comencé desde abajo, desde ayudante, de abriendo huecos, Wilson, con la holladora, abriendo huecos para hincar postes, extendiendo redes de distribución eléctrica de 13.2, de 34.5, en los barrios del distrito de Agolanca, distrito 1, 2, 3, en el oriente, en el occidente, en diferentes barrios. Entonces eso me ha permitido primero hacer historia, como un camellador que soy, como un obrero, pero también conocer en esas visitas la situación que tienen los caleños. Desde allí la importancia, Wilson, de que este sindicato se la ha pensado en llegar a un espacio tan importante como es administrar la ciudad de Santiago de Cali. Jorge, previa a esta conversación hablábamos sobre el tema de la percepción que tiene el ciudadano de las prebendas como sindicato, de las luchas, que hay de cierto y que es mentira de todo lo que se habla sobre las prebendas de los sindicalistas en Cali. Bueno, en general los sindicatos estamos enmarcados por la Constitución Política de Colombia, fíjese usted, por estamentos internacionales de la OIT. No es nuevo, el sindicalismo surge inclusive, fíjese, en países como Londres, como Estados Unidos, producto pues de que eran represados los trabajadores, las trabajadoras. Surge directamente inclusive por la mujer. El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la mujer camelladora. Surge desde allí, de la importancia de que el hombre y la mujer tuvieran la posibilidad de trabajar 8 horas, de estar 8 horas con su familia y de capacitarse durante 8 horas. Dejando claro eso, Sintra Encali es un sindicato que surge hace 85 años, que sin lugar a dudas, y no hay que negarlo, hemos querido mantener unas condiciones de trabajo dignos. Tenemos unos trabajos dignos, tenemos una convención colectiva de trabajo digna para cualquier trabajador. Ojalá hubieran muchas convenciones como las que tiene Sintra Encali para muchos trabajadores, pero no es cierto que estemos discutiendo y peleando, cuando ustedes lo han visto, lo han registrado los diferentes medios, nuevas conquistas para los trabajadores y las trabajadoras. Eso no es cierto. En el año 2004, la última negociación de convención interesante al interior de la empresa fue en el año 2000. En el año 2000 vino la intervención de Encali. En el año 2004 nosotros los trabajadores entregamos conquistas laborales para mantener esta Encali pública. Más de 64.000 millones de pesos entregamos los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa para que la Encali siguiera siendo una empresa del orden industrial y comercial del Estado, Wilson. Recordemos que inclusive en ese marco de intervención a los caleños nos pusieron a pagar el 2% de la tarifa en lo que se denominó el Fondo de Capitalización Social. Peleas que dimos, contundentes, fuertes y duras, porque no estuvimos de acuerdo de que se le cobrara un peso más a los caleños y las caleñas en la tarifa. Lo derrotamos por las vías jurídicas y por las vías sociales que siempre nos hemos enmarcado. Pero además se hizo la reestructuración de unas deudas, se hizo la reestructuración del pasivo pensional. Pero en conclusión,
no hemos peleado en los últimos años conquistas laborales para los trabajadores. El ejercicio que hemos venido haciendo ha sido un ejercicio en solicitarle a los gerentes de turno que nos den los materiales, las herramientas, Wilson, los equipos, los vehículos, y que tengamos todos esos elementos para poderle prestar al caleño que nos ve, a la caleña que nos ve, un servicio con calidad, continuidad y con una tarifa justa, como reza la ley 143 del 94, como reza la ley 143 en el sector eléctrico y inclusive como reza la ley de TICS. Eso es lo que queremos, eso es lo que hemos exigido. Entonces, hay que desmentir ese tema, Wilson. No es cierto que nuestras luchas han sido por eso en los últimos ¿Y meses. los beneficios personales de un trabajador del común, cuál es dentro de esas luchas que han recibido? Porque hablan de estudio, hablan de primas. Un trabajador de en Cali, ¿qué recibe de prebendes? Recibimos de conquistas, Wilson, efectivamente, un tema de capacitación, bueno, un tema de salario, de unas primas extras. Algunas se traducen en recurso económico, como son las primas extras. Otras se traducen en temas sociales, como por ejemplo unos permisos que se tiene para la mujer, ¿cierto? Como género, y que no solamente lo tiene ese sindicato, sino otros sindicatos en el país. Lo tenemos en materia de capacitación y educación. Y más que de pronto uno podría que hacer una observación frente a ese tema de la capacitación, yo pienso, Wilson, que en Cali le ha aportado muchísima capacitación y educación a la ciudad de Santiago de Cali, porque son muchos hijos de trabajadores que se han capacitado efectivamente con esa conquista de educación. Son muchísimos, basándonos en un tema muy importante que lo pienso y sé que lo vamos a desarrollar en el transcurso de esta importante e interesante entrevista, que tiene que ver con la educación, la capacitación que necesitan los caleños y las caleñas, porque creo que es un tema muy importante. Entonces, pienso que la convención colectiva de trabajo, amén de ser un tema digno para los trabajadores, para los obreros de esta importante empresa, es también un aporte que se le ha hecho a la ciudad. Hemos, por ejemplo, planteado jornadas comunitarias, nosotros le llamamos mingas, el empleador le llama jornadas comunitarias, inclusive con el aporte de la mano de obra, el capital del trabajador y la trabajadora, Wilson, sin un peso en pago, digamos, de horas extras o recargos, porque creemos que el trabajador debe brindarle a la ciudad de Santiago de Cali. Viendo el protagonismo del sindicato en los últimos años, no solamente con esta administración, sino con las anteriores, es como si fuera una plataforma ya política. ¿Se considera el sindicato ya un movimiento político con las experiencias que tienen con Alexander López y otros dirigentes que ya están en el mundo político? Amén de ser una plataforma, ante todo Sintrancali es un sindicato de trabajadores y es una organización social que efectivamente, más que ser política, es porque, lo dije al inicio, hemos estado en los territorios, hemos conocido del desarrollo de la administración pública, hemos discutido los temas contractuales, los temas laborales, hemos estado con las diferentes comunas, con los diferentes líderes y lideresas de la ciudad de Santiago de Cali. Entonces, Wilson, eso nos ha permitido, sin lugar a dudas, expresar nuestro conocimiento, nuestras ideas, no solamente en servicios públicos domiciliarios, sino en lo que ha pasado en la región, en el territorio. Por ejemplo, cómo no decir, Wilson, que estuvimos discutiendo el plan de ordenamiento territorial, estuvimos discutiendo las 21 megaobras, hemos estado discutiendo el tema del predial, hemos estado discutiendo lo que dije ahorita frente al tema del fondo de capitalización social, hemos discutido la necesidad de servicios públicos domiciliarios con continuidad y calidad. Entonces, son todos esos factores que nos ha llevado a que nos reconozcan en la ciudad, a que sea una marca, pero una marca social, una marca sindical, una marca de lucha, y que en los momentos entonces de los ejercicios políticos que vive la región, que vive el país, que vive el territorio, pues salimos a expresarlo y efectivamente la comunidad que nos ve nos reconoce como los hombres líderes que hemos estado allí al lado de la comunidad. Lo dije, vengo de un barrio El Rodeo, barrio difícil, Wilson, de estrato número 2, de esa piel que tienen todos los caleños, pero que hemos hecho actividades muy importantes para el beneficio de la sociedad caleña y para el beneficio, sin lugar a dudas, del país. Perfecto. Tenemos a Yorley Mosquera en este momento conectado. Él es director de contenidos de Tubarco, uno de los directores. Yorley, te escuchamos. Inicialmente, hola Wilson, darle la bienvenida al aspirante, igual que otros ya han pasado por aquí, dejado ver lo que tienen y lo que buscan para Cali. Dos preguntas en concreto. Primero, ¿cómo hacer para cambiarle a la gente ese chip
en donde señalan, como decía Wilson ahora, al sindicato por muchas de las cosas que han sucedido allí. O sea, para usted, ¿quiénes han sido los responsables de ese mal manejo que se le ha dado en Cali y qué haría el sindicato con un alcalde como primera autoridad de la ciudad? ¿Cuál sería ese manejo diferente que le daría? Y lo otro es cómo acabar, como dicen muchos caleños en redes sociales, con esa robadera de la empresa pública. Listo, Yorli, muchas gracias. Interesantes preguntas que me permiten decir lo siguiente, Wilson. La primera es que hemos tenido una estigmatización por parte del mismo gobierno. Los gobiernos y el Estado han estigmatizado la fuerza laboral trabajadora, no solamente a Sintra en Cali, sino a muchos sindicatos en el mundo, en el país, los han estigmatizado. Entonces, por ese escenario, Yorli, justamente hay trabajadores que han sido asesinados, le han tocado que irse para otros países, le ha tocado que retirarse de estas importantes luchas. Eso ha pasado por allí. Entonces, lo que debo plantearte es que nosotros justamente haciendo un ejercicio interesante de ciudad, de territorio, de comunas, hemos logrado, digamos, avanzar y tener un reconocimiento, un cariño y efectivamente, digamos, un poder de decisión al interior de los territorios. Como segunda medida, debo decirte que en Cali es el mayor patrimonio público que tenemos los caleños, Wilson, que tenemos los ciudadanos, y en ese orden de ideas nosotros nos hemos peleado no solamente por mantener en Cali pública, sino porque queremos una en Cali con tarifas que los caleños puedan pagar de manera digna. Fíjese usted, Yorli, el presupuesto para esta empresa es 3.9 billones de pesos, supera al municipio, el presupuesto son 3.5, 3.6 billones de pesos, en Cali lo supera, con unas inversiones de más o menos de 600 mil millones de pesos. Entonces, allí, Yorli, es importante que los ojos del presidente de la junta directiva de la empresa, que es el alcalde, cuando yo sea el presidente de la junta directiva de la empresa, con ese conocimiento que tengo, Yorli, de servicios públicos, de la experiencia que he tenido del manejo de cómo se manejó esta ciudad, efectivamente, como alcalde, estaría orientado a que ese presupuesto, esas inversiones vayan encaminadas al fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios que necesitan los caleños, pero también al amoblamiento de la ciudad de Santiago de Cali. En Cali, digamos, debe brindarle, y le está brindando y le ha brindado, digamos, una importante desarrollo a la ciudad de Santiago de Cali. Cali, nuestra Cali la amada, ha crecido de la mano con las empresas públicas municipales de Cali. Entonces tenemos que seguirlo haciendo, Yorli. ¿Tiene otra pregunta, Yorli? Sí, Wilson, ligada a la respuesta del aspirante. ¿Es en Cali esa gallinita de los huevos de oro, ese fortín político que muchos utilizan para llegar al poder o para que los votantes se puedan capitalizar y lograr ese objetivo personal desde la politiquería que muchos han denunciado ya? Yorli, la política es el arte de servir. La política se expresa también en 5 palabras en política pública: la lucha por el poder. La política al servicio de la ciudadanía caleña. En Cali es una empresa del orden industrial y comercial del Estado, de servicios públicos, es el mayor patrimonio público que tenemos los caleños, es la que provee de servicios públicos a la ciudad de Santiago de Cali, y más que ser un fortín político, es una empresa que tiene que ser bien cuidada, bien administrada, bien gestionada, para 2 cosas fundamentales. La primera, Wilson, brindarle a los caleños y las caleñas la calidad en los servicios públicos domiciliarios. Y lo segundo, bien manejada, unos excedentes financieros que permitan el fortalecimiento y el amoblamiento de la ciudad de Santiago de Cali. Fíjese usted, en años 90, la latinoamericana EPM venía a copiar el modelo de en Cali. Recuerdo. Esta fue la escuela para ellos. ¿Tú lo recuerdas? Sí, claro. Que tú que hiciste muchas entrevistas, que estuviste allí al frente del tema de en Cali, vinieron a copiar el modelo de la en Cali. Hoy esa empresa es una empresa latinoamericana en servicios públicos, en generación de energía, distribución, comercialización, en telecomunicaciones. Nuestra en Cali producto, yo diría ahí sí, Yorli, de malos manejos, de malas administraciones y antigestiones y una política pública que la ha afectado. Hoy la en Cali de nosotros, fíjese, usted estuvo intervenida durante 13 años por el gobierno nacional, 13 años que estuvo allí, Wilson, que no le dio réditos positivos a la ciudad.
13 años de miseria, 3 años de pobreza que no fueron capturados por parte de la empresa. Entonces, yo digo que el ANCALI es el mayor patrimonio público que tenemos, no solamente para brindar servicios públicos, para brindar tarifas, sino también para brindar puestos dignos laborales a muchos caleños y muchas caleñas. El presidente Gustavo Petro había manifestado el año pasado que las empresas de servicios públicos iban a ser protagonistas en los nuevos negocios. Infortunadamente, con todos los escándalos del fin de año, pues esto como que frenó un poco esa intención que se tenía. ¿Cómo se podría recuperar nuevamente la credibilidad con todo lo que pasó, con todos esos escándalos que ha tenido en Cali? Porque tanto los inversionistas y hasta el mismo gobierno vuelva a colocar los ojos en una empresa que sí podría ser viable. Bueno, de allí la importancia, Wilson, que el alcalde sea un hombre que haga parte del partido del presidente de la República, ¿cierto? Que haga parte del pacto histórico, que sea el alcalde un hombre que viene del pueblo, que viene de la ciudad, que viene de estratos humildes. Eso necesita, digamos, ser administrado. El Plan de Desarrollo Nacional está conversando temas muy importantes. En materia de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, está hablando de la reforma a la Ley 142 de 1994, un tema muy fundamental que tiene que ver en el tema tarifario. Y es un tema que nosotros, como trabajadores, como ciudadanos, como camelladores, lo hemos exigido, lo hemos solicitado, tarifas dignas para el pueblo caleño. Estamos hablando de una ley que tiene más de 30 años, que sin lugar a dudas ha afectado a muchas empresas del país, que han sido públicas, hecho con bolsillo de los caleños, con tu bolsillo, Wilson, el de nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que se han mantenido y que después han llegado administradores y gobiernos a privatizarlas, a entregarlas a capitales privados. Hoy lo que se busca desde el alto gobierno es mantener las empresas públicas y efectivamente brindarle recursos económicos a los territorios para que estos fortalezcan estas importantes empresas que apalancan las inversiones, que apalancan los servicios públicos, que apalancan las tarifas y que apalancan el trabajo digno. Justamente el presidente de la República estaba hablando de congelar las tarifas, pues salen por allí planteando los generadores de energía, que no es positivo, que no es bueno, que puede haber una desfinanciación, que puede haber una incertidumbre para empresarios. Y nosotros hemos dicho que es necesario que el presidente de la República avance efectivamente en buscar que los 3 generadores de este país, que son los que nos generan un 70, un 80% en energía a todo el país, congelen las tarifas, pero además hemos dicho que es necesario que la especulación en el mercado energético tenga una mirada por parte del gobierno nacional. Pero además también de que esta Encali se convierta en una empresa generadora. Nosotros éramos generadores de energía y efectivamente por producto de malas políticas públicas territoriales entregamos ese porcentaje interesante que teníamos en generación. Hoy tenemos que salir ¿a quién? A comprarle a los generadores, comprar kilovatio hora costoso para entregar kilovatio hora costoso. Bueno, tenemos conectado también a Andrea Sarria, ella es directora también de contenidos de Tu Barco. Te escuchamos y te vemos, Andrea. Hola Jorge, pues bienvenido a este espacio de Tu Barco. Yo, digamos, usted ya ha hecho como una especie de diagnóstico de lo que ha sido este trabajo sindical, de la situación de Encali, que digamos que es una de las empresas del Estado más importantes, por lo menos en el distrito de Santiago de Cali. Pero yo sí le quiero preguntar a usted, una cosa digamos es hacer el trabajo sindical y con los trabajadores y esto, pero otra muy distinta es ir a hablarle a las comunidades que están mucho más allá de solamente un servicio de unas empresas municipales. Entonces yo sí le quiero preguntar a usted, ¿cómo ha sido el ejercicio estos días? Por ejemplo, ¿cuál es la queja que usted más recoge de la gente a esas reuniones y a esas visitas a las que ha ido durante todos estos días? Andrea, cordial saludo y muchas gracias porque pues me permite, Wilson, salirme un poco de lo Encali, lo que sí, yo he hecho, a hablar, pienso, de 3 ejes temáticos muy importantes. La propuesta. Sí, 3 ejes temáticos muy importantes que he tenido durante las diferentes conversaciones y reuniones que he tenido con líderes, lideresas y camelladores. La primera es el tema del empleo. El tema de empleo es constante, la solicitud de empleo que me han cuestionado, que hemos tenido en las diferentes reuniones que he hecho con los líderes y lideresas. El segundo tema es el tema de la seguridad,
y el tercer tema es de la movilidad o el transporte. Y voy a dedicarme rápidamente a ello en 3 temas, porque es un tema de ciudad. Quiero contarte a ti, Andrea, que interesante lo que me indicas, porque me permites plantear que hay un tema de diagnóstico y sobrediagnóstico, Wilson, de la ciudad. Cali está diagnosticada y sobrediagnosticada. Y en ese ejercicio del PP, que es el problema, pero la propuesta, porque tenemos propuesta, y te digo que tenemos propuesta porque no solamente está Jorge Iván Vélez, está también el sindicato, porque vengo del sindicato, Andrea. Pero además de eso, Wilson, vengo de la reunión y vengo de la convergencia de un grupo de muchos hombres y mujeres de diferentes sectores del país. Es decir, de aquí tengo en mi reunión grupos compañeros que vienen del Cauca, unos de Chocó, de Quibdó, aquí hay compañeros profesionales en políticas públicas que me acompañaron en mi maestría, otros hombres y mujeres que han estado discutiendo los territorios históricamente. Entonces, el PP, que es el problema y la propuesta, pues permite decir que, por ejemplo, en materia de transporte, es un tema complejo, es un tema delicado, es un gran reto que voy a tener como alcalde para el próximo año, pero que también permite hablar, por ejemplo, del transporte multimodal. Pienso, Wilson, que la debilidad que ha tenido el transporte público, que es mío, pero que en última es privado, pero que se lo manejan desde la parte pública, que también me di sendas discusiones y debates frente a ese tema, lo advertí, Andrea, lo advertí, Wilson, lo que iba a pasar, que a propósito del acuerdo 180 que se acaba de aprobar, es para invertirle o inyectarle capital de 1.5 billones de pesos a este transporte. He dicho, y mi grupo ha indicado, que es necesario que esa debilidad que ha convertido otros transportes en la ciudad fuertes, Wilson, tienen que, digamos, fortalecerse y tener las diferentes miradas. Transporte multimodal, donde converge el JIT, lo que llamamos la Guala, el Pirata, el mototaxismo, el bicitaxismo, que ya también Wilson ha hecho bastante. Ha crecido mucho en el oriente y en la ladera. Correcto, el bicitaxismo. Entonces, toda esa serie de transportes tienen que tener una mirada que permita recogerlos, Andrea, pero también el transporte del tren de cercanías. El tren de cercanías es muy importante. Y allí, Wilson, algo que me dijiste ahora, ¿qué está pensando el gobierno nacional? Y fíjese usted que uno podría arrancar que mi gobierno, para el próximo año, con el poder de mi Dios, podemos estar arrancando la primera fase del tren férreo que puede conectar 4 municipios, que es Cali, Jamundí, Cali, Palmira y Cali Yumbo. 4 municipios. Esos 4 municipios, Wilson, recogen el 60% de los vallecaucanos en esos 4 municipios. Y es una primera fase que va entre Cali y Jamundí, que tiene unas estaciones muy importantes, 3 desde el punto de vista de Jamundí, 4 desde el punto de vista de Cali, pero que va a tener la posibilidad que el transporte urbano llegue a esas estaciones para que tenga una unificación e interrelación entre el transporte urbano y la vía férrea. Es decir, que es un tema muy importante, muy interesante, que hay que hacerlo. Otro tema que, sin lugar a dudas, yo no me quiero escapar, pero quiero dejarlo hecho porque hay que decir también todas las verdades. Yo aquí no puedo ir a traer, digamos, falacias o mentiras, decir que es que voy a adelantar ya el metro. Claro que quiero un metro, claro que si Cali puede tener también un metro. Si la discusión es arriba, si la discusión es abajo, pues eso lo dirán los estudios, Wilson. A mí me interesa efectivamente que sea abajo, un metro terrestre. Pero quienes hemos tenido la posibilidad y la oportunidad, Wilson, de estar en otros países producto de capacitarnos, de estudiar, de visitar, hemos visto que está tan arriba tanto que está como abajo. Serán los estudios los que nos digan a nosotros si el metro va a ser por abajo, a ser por arriba. Pero lo que sí tengo que decirte a ti, a los caleños, Andrea, es que el transporte es una de las quejas también que nos dan, y que el tren férreo sería una solución muy importante para Santiago de Cali. Cuesta, fíjese usted, más de 2 billones de pesos, donde el gobierno nacional aportaría el 70%, estamos hablando del gobierno de Petro, de la Colombia humana, y donde el 30% sería destinado y desarrollado y propuesto por la gobernación y por los municipios 4, Jamundí, Cali, Palmira y Yumbo. Entonces, ahí muy importante. Un segundo tema que nos plantean mucho en las reuniones, Wilson, tiene que ver con el tema de la seguridad, o sea, la Cali segura. Entonces, es una queja que a diario. ¿Y qué hacer para Claro, seguridad? porque eso está diagnosticado y sobrediagnosticado. No. Wilson no dice qué Y hacer. en toda parte lo preguntan, lo dicen, y casi todos los aspirantes lo han abordado. ¿Cuál sería su propuesta para devolver la seguridad a los caleños? Entonces, Wilson, un mayor presupuesto. Cali tiene que tener un mayor presupuesto en materia de seguridad.
porque es importante. El presupuesto es muy deficitario para la necesidad que hoy tiene Cali, porque la Cali ha crecido. Se necesita una seguridad para Cali, pero cuando hablo de seguridad quiero detenerme en un primer punto que tiene que ver con esa seguridad en tecnología, en tecnologías de cámaras, tecnología robótica, en aquellos equipos que están desde la parte aérea, que van a permitir tener una seguridad. Segundo tema, efectivamente, en el pie de fuerza, pero también un tema en materia de seguridad es el tema de las oportunidades que necesitan algunos caleños que se lanzan efectivamente a temas de andar en los temas que afectan hoy la seguridad. Otro tema muy importante y que hay que decirlo, y es el tema de que en Cali se convergen, se desarrollan muchas bandas criminales. Más de 182 bandas criminales hay en estos momentos en la ciudad, Wilson, que es un tema delicado. ¿Y por qué? Porque es que Cali es el corredor de Buenaventura, del Chocó, del Cauca, converge mucha gente aquí, a la ciudad de Santiago de Cali. El narcotráfico, el microtráfico está en Cali, y eso hace que entre bandas tengan sus problemas, sus conflictos, y entonces estemos aumentando el indicador de homicidios y efectivamente de seguridad. Entonces es el tema que tenemos que atacar. Pero además también un tema en seguridad es permitir avanzar fortalecidos con el alto gobierno en materias de oportunidades y de políticas públicas para que los caleños no tengamos ese temor y ese miedo a salir con el celular a la calle, Wilson. Perfecto. Andrea, ¿otra pregunta? Digamos que yo quería preguntarle como dos cosas ahí, tratar como de resumir un poquito el tema. Pues primero que veo que la situación del transporte público es una situación muy compleja porque se extiende por todo el distrito, no solamente aquí digamos el área urbana, sino por todo el distrito. Sabemos que hay dificultades para movilizarse desde la zona de ladera, incluso desde los municipios desde los corregimientos donde por ejemplo el transporte sale solo a determinada hora y ya a las 6, 5 y media de la tarde pues la gente no tiene cómo movilizarse hacia esas zonas. Entonces, ¿usted siente, Jorge, que digamos que el transporte sería como una de esos principales factores a resolverse para satisfacer necesidades de la población en general? Y lo otro que quiero preguntarle es, hay como mucho trabajo por hacer en Cali. ¿Usted sí siente que va a llegar como hasta la recta final de toda esta candidatura por manejar el distrito? Bueno, con el poder de Dios y el poder que manejan los caleños, Wilson, vamos a llegar hasta la recta final, vamos a llegar hasta el final. Estamos haciendo un ejercicio muy importante en las diferentes comunas. Hemos tenido muy buena aceptación, como tú lo dices, desde Sintra en Cali. ¿Va por firmas o apoyo? No, vamos por apoyo. O sea, estamos esperando. ¿El aval quién lo da? El aval lo da el Pacto Histórico. Y mi objetivo es que salgamos a contarnos. Para responderle ahorita, Andrea. ¿Y va a haber alguna consulta? Consulta, claro. Sí, ¿Cómo va a ser eso? Si me preguntas, Wilson, ahorita para responderle a Andrea, es que claro, yo le apuesto a la consulta. Una consulta donde los diferentes candidatos nos contemos por parte de la ciudadanía en general. Todos los partidos, exceptuando uno de ellos, ya le dijo a la registraduría o le presentó la carta que quiere llegar al tema de las consultas de sus propios líderes y lideresas que tienen al interior de los partidos, ¿cierto? Algunos están recogiendo firmas, muchos están esperando el aval del Pacto Histórico. Wilson, no es cierto y no es verdad que en este momento el Pacto Histórico le haya dado el aval a un candidato aspirante o una candidata, no lo ha dado todavía. Nuestro ejercicio con mi grupo, con todos los que hemos estado trabajando en estos temas del diagnóstico, sobre diagnóstico y las propuestas para la ciudad, estamos trabajando en que vamos a llegar hasta el final para que se haga una consulta a través del Pacto Histórico. Y para responderle a Andrea, entonces, Andrea, vamos hasta el final. Lo segundo, como alcalde, estoy indicando, Andrea, que el transporte público, que se llama el transporte masivo mío, que dice ser pues público, pero que tiene un énfasis privado, que justamente van a inyectar 1.5 billones de pesos a través de un acuerdo del Consejo. Lo que busca, Andrea, y que se debe hacer es convertir en calidad y cobertura, mayor transporte porque necesita la ciudadanía caleña. Pero también estoy diciéndote a ti, Andrea, que es importante integrar todo el tema del transporte multimodal, que ese multimodal que se ha estado dando ha sido producto de las debilidades que ha tenido el transporte público mío, que las 2/3 partes de los caleños y las caleñas no tenemos vehículo, se movilizan sin vehículo. Entonces de allí es importante la mirada de tener hacia la ladera
de la continuidad de algunos servicios públicos que vienen dándole servicio a la ciudad, multiplicarlo, es decir, tener otros servicios públicos para esos sectores, y que, con lo que indiqué ahora con respecto al tema del tren de cercanías, sea el tren que permita interrelacionar esos transportes varios que hay en la ciudad de Santiago de Cali, para que pues no exista, entre comillas, digamos, un inconveniente en materia de movilidad en Santiago de Cali. Entonces, me preguntaba ahorita Yorli, ¿cuáles son ¿cuáles son los temas? Los temas que más, digamos, están a la luz del día en las diferentes reuniones que tenemos, Wilson, es el tema, digamos, de la seguridad, el tema del empleo y el tema del transporte. Y si hablamos ahorita de empleo, que también es necesario conversarlo, contarlo, decirlo, en el empleo, el 11.5%, Wilson, está de gente en Cali desempleada. En la parte juvenil, el 18.6-7% está también desempleada. Entonces uno diría, ¿qué hacer? ¿Qué propuestas? Entonces sería tener incentivos efectivamente para que las grandes empresas, las pequeñas empresas se instalen aquí en Santiago de Cali. Muchas empresas han optado para irse para otros municipios porque los incentivos tributarios son menores a los que tienen en Santiago de Cali. Entonces, allí es un importante reto que voy a tener como alcalde, para buscar que hayan incentivos tributarios menores, que se instalen muchas empresas aquí. La industria manufacturera ha marcado un reto muy importante y es la que va a la vanguardia en materia de brindar empleo a los caleños. Es mi propósito apoyarla. Como segunda medida, el tema de la reparación del parque automotor y vehículos, también hay necesidad de apoyarla. De hecho, vengo de esa lógica, desde ese escenario, de haber estudiado mecánica, de haber estudiado el tema de algo que mueve el país, que son los automotores. Entonces es un tema que hay que fortalecerlo. Pero además de eso, es la creación de importantes empresas que le den a los caleños y a las caleñas la necesidad de poder tener un espacio donde trabajar. Y no me separo efectivamente de la parte pública. La parte pública le brinda escenarios de trabajo a los caleños y las caleñas. Bueno, el tema de la financiación de las campañas, veo que hay mucho candidato, mucho aspirante, hasta el momento. Financiar la campaña, ¿hay equilibrio dentro de su campaña frente a otras campañas? ¿Cómo va a ser para financiar su campaña? Porque eso se necesita dinero. Bueno, sin lugar a dudas, claro que sí, Wilson, Sí. se necesita dinero. Desconozco cuál va a ser el financiamiento de otras campañas, pero aquí, por ejemplo, estamos nosotros recogiendo fondos, estamos haciendo actividades propias con los líderes, con las lideresas, con la comunidad en general, para recoger fondos en este primer ejercicio que se está haciendo, que va, yo diría, hasta el 4 de junio, cuando se tome la decisión de que los caleños participen y voten por sus candidatos. Y ya cuando salga un candidato del pacto histórico, si soy yo, con el poder de mi Dios, pues efectivamente habrá que entonces hacer la reevaluación de la parte financiera de la campaña. Si es otro, pues vamos a acompañarlo políticamente para que ese hombre o esa mujer, digamos, dé la pelea contra otros candidatos de otros partidos, ¿cierto? Y que eso permita, con el poder de Dios, ganarnos la apuesta a la administración de esta ciudad de Santiago de Cali, porque creemos que tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, hemos recorrido, a diferencia de otros candidatos, Wilson, el territorio. Fíjate, yo lo dije usted ahorita al inicio, llevo más de 30 años recorriendo el territorio, estando en las calles, haciendo con mis propias manos que la ciudad crezca, instalando postes, trabajando en el acueducto, porque también trabajé inicialmente como estudiante en el acueducto. Entonces, viene el tema allí de la financiación, es muy importante. El grupo que también tenemos está estudiando también estrategias y tácticas para buscar, Wilson, como tú bien lo dices, hacer una campaña bien financiada, pero especialmente que le llegue al pueblo caleño. Con esos resultados de las anteriores elecciones, con el pacto histórico, con una alta votación, para la alcaldía de Cali, ¿hay seguridad de que va a ganar el pacto histórico o lo ven difícil todavía? La apuesta que se hizo por el pacto histórico para que el presidente de la República fuera Gustavo Petro es muy interesante, pero hay que comprender y entender que en la política pública lo anterior fue a la presidencia de la República, Wilson. Hoy estamos hacia una alcaldía, donde también hay otros hombres y mujeres que simpatizaban con el pacto o con el gobierno, pero tomarán otras decisiones sin lugar a dudas. Entonces, a esos otros personas que no simpatizan le estamos queriendo llegar para que efectivamente se sumen al pacto histórico, se sumen al candidato y a la candidata que
va a avanzar en el fortalecimiento de la ciudad, en ordenar la ciudad de Santiago de Cali, porque se necesita ordenar la ciudad de Santiago de Cali, primar los 3 ejes fundamentales que hemos tenido, sin dejar de decir que hay muchos más, que es el empleo, que es la seguridad, que es el transporte, pero también está la niñez, está el adulto mayor, está la gente minusválida, está el tema de los homicidios, en fin, hay muchos factores, pero especialmente esos 3 para tratarlos por ahora. Bueno, nos vamos para el último minuto, lo digo con esta cámara, para que le diga a los caleños por qué tienen que votar por usted. Muchas gracias, Wilson. Bueno, deben de votar por Jorge Vélez, porque soy un camellador, que durante los últimos 30 años he recorrido la ciudad, he recorrido el territorio, haciendo historia, haciendo patria, llevando los servicios públicos domiciliarios, pero conociendo todas y cada una de las situaciones que tienen los caleños, pero porque además tengo el diagnóstico, conozco el problema, pero también conozco la propuesta de llevar un cambio. Queremos un cambio para el caleño, para la caleña, un cambio para la vida, un cambio para la tranquilidad, un cambio para la vida humana. De allí la importancia entonces que se sumen a este importante ejercicio, a esta importante campaña que venimos haciendo honesta, con tranquilidad, con transparencia, y que quienes me han conocido, Wilson, saben que he sido un hombre pues que he estado en el pueblo, que he estado con el pueblo, y que más que palabras son acciones, y que esas acciones se han traducido en buenos ejercicios para la ciudad de Santiago de Cali. Jorge Vélez, gracias por venir aquí al Rincón de tu Barco, aquí lo vamos a tener de invitado. Wilson, ojalá, ¿sí? Dios Bueno, permita, así va a ser. y a ustedes los invitamos a ver la entrevista completa en el canal de YouTube, también lo tendremos en podcast y todo en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, para que vayamos conociendo los caleños quiénes son los aspirantes al primer cargo de nuestra ciudad. Hasta pronto.